Bien, hermanos, vamos a llevar a cabo un estudio de lo que es la inteligencia, y para ello vamos a llevar a cabo este estudio en tres partes pequeñas. Una es a una referencia bíblica del defecto de las mujeres y una descripción de la defectuosidad de los hombres. Venimos hablando de machismo, de feminismo, pero de qué dice Dios, y hoy vamos a ver la inteligencia en esas dos referencias. Después vamos a ver cómo el ser humano ha querido solucionar esos problemas a través de su propia sabiduría, del humanismo, de la ciencia humana. Y por último vamos a ver la inteligencia de frente a lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Entonces dice la palabra de Dios. Vamos a ir a los Proverbios, capítulo 11, versículo 22. Dice la palabra de Dios así. Confirmo esta palabra porque en la oración se estaba orando de esto. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Esto es una referencia de la razón que no existe, y esto se refiere a una mujer. En el Salmo 92, versículo 7, hace una referencia a los hombres que están de la misma manera apartados de la razón, pero ahora habla en plural. Y dice la palabra: cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Entonces, tanto las cuestiones que hablan de la mujer fuera de la razón, como la que habla de los hombres que brotan, dice que como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, quiere decir que son muchos, hay muchos hombres y hay mujeres que están fuera de la razón, y producto de todas estas cosas que hemos visto, todos los que actúan fuera de la razón pues atraen para sí sufrimiento y dolor. La iniquidad, vamos a ver una definición de impío. Dice la impiedad, cuando brotan los impíos. Un impío es aquel que no tiene devoción, que no tiene respeto, porque la devoción es un sentimiento de profundo respeto a las cosas de Dios, a Dios por su eminencia, por su gloria, porque Él es Dios. Entonces muchos creyentes actualmente hacen lo que le llaman ellos su devocional. En la mañana hacen su lectura bíblica, su oración. Entonces la impiedad o los impíos, el impío es el que no tiene respeto ni por las cosas de Dios y no tiene compasión de nadie. Cuando hace mal, cuando hace daño, lo hace con toda la intención de dañar. Ese es el impío, no tiene misericordia. Y la iniquidad tiene que ver con maldad, con perversidad. Dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Con abuso, gente abusiva, gente que siempre quiere cargar en los demás lo que ellos no cargan. Y practican la injusticia. No hay justicia, en sus juicios no hay justicia, simplemente hay maldad.
Entonces, habiendo visto esto, que es una descripción, vemos cómo, si hablamos de inteligencia, ha venido el hombre desarrollando algo que en psicología se le llama la inteligencia emocional. La inteligencia emocional nace en 1990 y se esparce en el mundo en 1995 con el libro de Daniel Goleman, precisamente llamado así, Inteligencia Emocional. Este es un periodista, psicólogo estadounidense que define entre una de sus hipótesis que las capacidades emocionales están divididas en dos partes. Una que es introspectiva, o sea, las emociones al interior de la persona, y otra es interactiva, que se desarrolla a través de las relaciones con los otros. Siempre pensando en que hay una habilidad de inteligencia, o sea, inteligencia emocional. Por ejemplo, un ejemplo es controlar episodios de enojo. Controlar episodios de enojo, ser mediador de alguna manera en algunos asuntos, tener habilidades para manejar adecuadamente las emociones, controlarse, no tan solo emociones, sino sentimientos, defenderse del resentimiento, de la falta de perdón, de todas esas cosas. Pero esto es humano, es una habilidad descubierta por este hombre o experimentada y estudiada por algunos de nosotros en los estudios que hemos tenido académicos. Pero aquí hay una parte interesante de Jesucristo con Nicodemo, cuando le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y le dice: si os he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creeréis? ¿O cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces hay personas que ni siquiera en este nivel pueden controlarse. O sea, son tan esclavos del imperio de los instintos y de las emociones que no tienen ni la inteligencia humana para dominarse, para controlar estos episodios de enojo o tener habilidades para manejar adecuadamente sentimientos y emociones. Se les brota. Entonces, inteligencia emocional a veces para muchas personas pues es un logro. Es una situación que les permite caminar en paz entre la multitud de personas, y con eso se conforman. Y hay otras que dicen que son cristianos o que creen en Dios y no llegan ni siquiera a este nivel. No tienen el menor recato de nada, todo es explosión, todo es emociones descontroladas, tanto de llanto, de coraje, de risa, brincan de la risa al llanto. Por ejemplo, hemos visto personas en la clínica de psicología y de terapia, pues que así están, lloran, se ríen, se enojan como 25 veces cada cosa en un día. Entonces no tienen ningún control ni ninguna inteligencia aparentemente emocional para poder controlar esta cosa. Entonces Cristo le dice a este hombre: tú eres maestro de Israel y no sabes esto que te estoy diciendo. Cuando le dice: en verdad te digo que es necesario nacer de nuevo. Entonces este hombre decía: ¿y cómo puedo yo nacer de nuevo metiéndome al vientre de mi madre ya grande de edad? Entonces Cristo le dice: no, en verdad te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Y el reino de Dios no se va a ver precisamente en el cielo, sino se ve el reino de Dios desde aquí, en una bendición que busca el ser humano y que a veces no encuentra teniendo muchas cosas materiales, que es la paz interior, que eso
aparentemente se puede encontrar a través de la práctica de la inteligencia emocional. Estar metido en un estado de paz. En paz, como dijéramos, estamos en paz con los hombres y con Dios. Pero aquí la paz con Dios se consigue por la fe. Porque justificados por la fe tenemos paz para con Dios, y no hay cosa más terrible para la gente que estar en guerra con Dios, en no poder cumplir sus mandamientos, estar sufriendo y, como decía el apóstol Pablo, queriendo hacer lo bueno y haciendo lo malo, en un desequilibrio total. Entonces no hay manera más que entender lo que le decía Cristo a Nicodemo, que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces la gente que sufre, lo sufre en lo oculto, en atmósferas chiquitas, solamente en su casa, y es un sufrimiento terrible, pero que la gente en común por fuera no se dan cuenta. Entonces dice el Señor, aquí la luz pues es la palabra. Por eso dice después de la condenación, y esta es la condenación, que el mundo prefirió las tinieblas de la luz porque sus obras eran malas. El mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque las obras eran malas. Entonces saben que sus obras y su vida es un caos, pero lo tratan de ocultar, y esa es una de las batallas en las cuales se enfrascan para poder decir que tienen inteligencia emocional. En ciertos ambientes saben disfrazar bien quiénes son y portarse bien, y en otros ambientes no. Entonces esa inteligencia la usan, la inteligencia emocional, para ciertos ambientes sociales donde les conviene que todos digan que la persona es muy buena, pero dentro de sí, al interior, y como dice este hombre, este psicólogo, que las habilidades emocionales son en dos áreas: interiores, o sea, introyectivas, y interactivas, o sea, con uno mismo. Todo comienza por uno mismo. Esa es la teoría de este hombre de inteligencia emocional. Todo comienza en uno. Pero Cristo dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios. Entonces todos aquellos que sabemos que estamos a cuentas con Dios tenemos que venir a la luz del Evangelio. Y la luz del Evangelio es lo que nos purifica, lo que nos dice lo que hay que hacer, lo que despierta la conciencia, lo que hace que las personas no oculten ni tengan doble moral o doble vida, una vida de sufrimiento extremo al interior y una vida con una inteligencia emocional para desarrollar la vida con los de afuera de manera pues bien. Entonces, si no lo moralizamos ni hacemos juicios, pues esto es un verdadero dilema en cuestión de lo que decía el apóstol Pablo. ¿Por qué lo bueno que yo quiero hacer no hago, y lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago? Entonces aquí no estamos aquí para enjuiciar, para decir a nadie nada malo, sino que estamos aquí para darnos la luz de Cristo, para ver cómo se puede manejar y dominar esta cosa, no a nivel humano, porque hay gente que ni a nivel humano sabe tener esta contención, dijéramos, por el desarrollo de la inteligencia emocional. Entonces nosotros tenemos que ver que hay una palabra que nos puede dar luz de esto. Si leemos un poco el libro de los Proverbios, que a todas pues es una gran parte de la sabiduría, ¿no? Porque dice, cuando comienzan los Proverbios, dice para qué son los Proverbios. Mira, ¿para qué son los Proverbios? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad
a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. Este es el entendido del para qué nosotros leemos los proverbios, porque ahí nos parece que hay que escudriñar, pues Cristo decía escudriñar las escrituras porque os parece que ahí está para ustedes la vida eterna. Pero para poder entender que la verdadera inteligencia no está en el hombre, la inteligencia no está en el hombre. Estos intentos de descubrir una inteligencia emocional es un tratado humanista, y está bien, algunos hemos tenido que pasar por este tipo de conocimiento primero antes del conocimiento de Dios. Pero cuando nosotros entendimos que el conocimiento de Dios es mucho más, o lo mejor, o como dijéramos algunas veces que nos decían lo bueno es enemigo de lo mejor, pues escuchemos dónde está la inteligencia a partir de la Escritura para desarrollar una vida espiritual. Y dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 4, oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcas cordura. La enseñanza de un padre, cuando nosotros sabemos que hay un evangelio donde le pidieron a nuestro Señor Jesucristo que les enseñara a hacer oración, el Señor lo primero que les dijo, ustedes oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces nuestro Padre que está en el cielo nos dejó esta palabra para que nosotros conozcamos lo que es cordura. Dice, porque os doy buena enseñanza, no desampares mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. ¿Y cuál es la adquisición de la inteligencia? No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Y ahorita vamos a ver en Colosenses cuál es la inteligencia. Engrandecida esta inteligencia y ella te engrandecerá. Engrandécela. Si tú engrandeces la inteligencia de Dios, ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pares por ella, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho el mal, y pierden su sueño si no han hecho caer a alguno,
porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Ahora acá está la bendición de buscar la inteligencia espiritual a través del camino que Dios marca. Dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus oídos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Esta es una inteligencia que no es emocional, no es a nivel del alma, que es a nivel humano. Las emociones, la inteligencia emocional es una inteligencia que hace que la persona detenga las emociones cuando es necesario, pero como es común hoy express, pues las va a tener que desahogar en donde sea, y casi siempre es con los seres más queridos. Es donde desarrollan toda su patología, toda su maldad, toda su hipocresía, dijéramos. Pero ante todos los demás, muy bonitos. Entonces esa inteligencia pues no es una inteligencia que dé un resultado de libertad, sino que es un resultado de retardar el mal solamente. Ahora, la inteligencia, si vemos en el versículo 9 de Colosenses 1, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, no emocional. Entonces mucha gente que no conoce la vida espiritual pues se conforma con saber cosas y tratar de imponer sus conocimientos que no son de Dios sobre las personas, y por lo cual tienen bastantes dificultades diarias por quererse imponer encima de los demás sin que la autoridad de Dios se los haya delegado. Hay una autoridad delegada en la Escritura, que ya lo vamos a ver después, que las personas que no tienen la autoridad delegada de Dios quieren mandar, quieren imponerse a lo que Dios no les permite y no les es dado. El siervo no es más que su Señor. El siervo tiene que obedecer a su Señor. Nosotros somos siervos de Dios. No podemos estar queriendo que Dios haga lo que nosotros queremos, porque hay una autoridad delegada de Dios en Cristo, y eso lo vamos a ver el sábado, por el cual esa transgresión de ese nivel de autoridad es lo que tiene a las personas en sufrimiento, porque el sufrimiento viene por la desobediencia a las leyes espirituales, que también tienen las consecuencias lógicas de pago, de sufrimiento. Las cosas que transgreden las leyes humanas, pues sí, se habla de los jueces, de la delincuencia. O sea, las leyes son para los que delinquen, no son para los que obedecen. Entonces el que desobedece la ley pues tiene un sufrimiento implícito. Pero acá dice que nosotros como siervos debemos de estar orando por las personas para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El que es inteligente espiritualmente obedece a la autoridad inmediata que tiene. El que no, pues lo vimos, como un zarcillo de oro es en el hocico de un cerdo la mujer hermosa apartada de la razón. Y la inteligencia espiritual es para que estén llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La inteligencia, la persona inteligente obedece.
La persona que está fuera de la razón lo que hace es querer mandar a Dios, querer mandar a la autoridad que Dios delegó. Siempre va a estar como sufriendo por la desobediencia, porque no es posible que una persona con una soberbia del tamaño del mundo pueda someterse o sujetarse a una autoridad. Va a querer someter a la autoridad a su... Entonces, querer obedecer cuando le están mandando le va a costar muchísimo trabajo. Como un siervo que no obedece a su señor. Si yo no obedezco lo que dice Dios y me pongo a hacer lo que yo quiera, y me pongo a dar aquí pláticas motivacionales y todo, ¿sabes dónde va a terminar mi fin? ¿O dónde va a ser mi fin? En la desgracia. Porque aquí dice también, cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Entonces yo como siervo sé que lo que tengo que hacer es obedecer a mis autoridades, pero yo no voy a obedecer a mis siervos, a los que Dios no puso como mi autoridad, porque entonces estoy igual de rebelde. Pero entonces, si vemos ahí otra vez en Proverbios capítulo 9, versículo 10, dice la palabra de Dios así: el temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El conocimiento de Dios es la inteligencia. Ahora, ¿quién da esa inteligencia? Si vemos en el Salmo, en el Proverbio, vamos a Proverbios 2, Proverbios 2, versículo del 1 al 6, dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardaras dentro de ti, acuérdate que una de las partes en las que este psicólogo dice que fundamentalmente la inteligencia espiritual va en dos partes, una que es interior y la otra que es para interactuar. Dice: si recibieres mis palabras y mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscas y la escudriñas como a tesoros, entonces entenderás el temor de Dios. Y dice: el temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. ¿Cuál es el inteligente? El que recibe la palabra de Dios y sus mandamientos y los guarda dentro de sí. Es diferente a la inteligencia emocional, la inteligencia espiritual, porque la inteligencia espiritual implica obediencia y la inteligencia espiritual tiene que ver con la honra y la devoción, que es un profundo sentimiento de respeto por Dios y sus cosas. Y la inteligencia emocional no tiene a quién rendirse. Es una inteligencia que la gente tiene para poderse desarrollar entre la gente sin que se den cuenta que es una persona que tiene interiormente un gran sufrimiento intrínseco por su desobediencia a la palabra de Dios. Siempre está sufriendo. Una persona que no obedece siempre estará sufriendo, aunque tenga la cara sonriente.
Porque el sufrimiento por la desobediencia a Dios, ni modo que Dios diga, bueno, pues que te vaya bien. No, trae una consecuencia de sufrimiento la desobediencia a la palabra de Dios. Entonces sí vemos que dice, si clamaras a la inteligencia y a la prudencia. ¿Qué dice aquí que es la inteligencia? Recibir la palabra, el mandamiento, guardarla dentro de sí. No hay otra manera de estar en esa inteligencia espiritual si no tenemos una conciencia de una vida en el Espíritu. Y la vida en el Espíritu tiene que ver con llevar una vida diferente a lo que es la inteligencia emocional, que únicamente es la habilidad para que no detecten el sufrimiento interno que después puede desencadenar en un cáncer, puede desencadenarse en alguna enfermedad. Pues dice ahí una hipótesis también humana, científica, esto, que son descomposiciones fisiológicas producidas por males emocionales. Entonces la persona que practica el pecado de la ira, pues va a enfermar del hígado, le va a dar cirrosis y pues va a estar ahí como que a punto de morir, porque todas esas emociones, cuando ya no controla la mente las emociones, se acaba la inteligencia humana del control de emociones, se somatiza al cuerpo y después vienen unas enfermedades terribles. Entonces, no puede ser que nosotros andemos en estas cosas que se llaman manifiestas obras de la carne, que son el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, etcétera. Estos pleitos, iras, celos y todas esas cosas, lo que van a producir primero es que espiritualmente dice que cuando nacen los impíos, como las flores, y empiezan a desencadenarse sus obras, su impiedad, el pago va a ser la destrucción que eterna. Vivir en esto de los pleitos, celos, iras por desobediencia, queriendo ocultarse, es un negocio de veras para el fracaso, humanamente hablando. Entonces dice el Señor en su palabra, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es andar en el Espíritu? Esa es la inteligencia espiritual de la cual habla el libro de Gálatas, versículo 1, capítulo 1, versículo 9. Ruego, dice, que ustedes estén en el Espíritu, que conozcan su voluntad en toda inteligencia espiritual. Entonces dice, digo pues, andad en el Espíritu, en la inteligencia espiritual, que es la obediencia. Si siempre vas a querer hacer tus caprichos y que la gente haga lo que tú quieres y exigirle a las autoridades o a Dios que haga lo que tú quieres, siempre vas a estar sufriendo. Eso no es inteligencia. La inteligencia está en la obediencia. Es donde se viene la bendición. Cuando la persona se dispone a obedecer, Dios llega, ¿en dónde? En bendición. Entonces, la inteligencia tendrá siempre que ver con la voluntad de Dios y la ejecución de la misma. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿El deseo de la carne cuál es? Los pleitos, las enemistades, las iras, las contiendas, las disensiones, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y alguna otra cosa que se le parezca, dice acá, cosas semejantes a esta. Toda la persona que anda en los tesoros de la tierra, sobre el dinero, y no se dedique a servir a Dios, y no ponga a Dios primero, va a poner los caballos atrás de la carreta.
Porque dice el Señor, sigue primero el reino de Dios, ya olvídate de los logros materiales, de tu carrera, de lo que tú eres, y deja todo en manos de Dios. Ponte a hacer la voluntad de Dios. Y aunque tengas trabajo, pon a Dios primero que el trabajo, porque Dios es el que te da el trabajo. Pero quieres a Dios como tu cómplice para que te haga crecer en todos los logros y proyectos que tú tienes para ti, hasta llegar a ser como Carlos Slim o con yates en Acapulco y todo eso. Pues mira, ahorita con el huracán a lo mejor hasta los yates se van al fondo del mar. En cualquier momento se pueden acabar, pero las palabras de Dios no pasarán. La palabra de Dios puede ser que algunos lo duden, pero el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras, la palabra de Dios no pasará. Haz la voluntad de Dios y serás inteligente. Hijo mío, guarda mis razones en tu corazón, porque son vida al que las halla y medicina a todo tu cuerpo. ¿Por qué estás enfermo? Porque no has obedecido la voluntad de Dios. Y Dios te sigue llamando a través de la enfermedad y tú sigues haciendo tu voluntad. Por eso no sanas. ¿Qué hay que hacer? Humillarse, hacer su voluntad, y entonces Dios viene en sanidad, porque Dios no quiere que te pierdas. Si Él te sana y tú estás equivocado, vas a ir a dar como los impíos. ¿A dónde? A la perdición eterna. Dios no quiere eso. Dios nos llama, nos azota, nos da nuestros golpes, nuestros castigos por nuestro bien. No es un Dios malo. Y tu justicia, después de que tú hagas la voluntad de Dios, dice la palabra por último en el 11:9 de Proverbios: el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría, y el bien de los justos, por el bien de los justos, en el bien de los justos, la ciudad se alegrará. ¿Proverbios qué? 11, 9 y 10. Gracias. Mas cuando los impíos perecen, hay fiesta. Hermano, hermana, por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. Tu ciudad quiere decir tu tierra, tu casa, tu corazón, tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Sigamos luchando, hermano, por hacer la voluntad de Dios, y esperemos en que las promesas de su palabra se cumplan en nosotros. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta palabra, por esta reflexión, Señor, que nos sigue diciendo: ¿dónde está el sabio y entendido entre vosotros? Muestre su obediencia en sabia mansedumbre. Y sabemos ahora, Señor, que inteligencia es obedecerte, no es pelear de manera ególatra por la superioridad de nada sobre nadie, porque tú no haces acepción de personas, Señor. Y Padre eterno, lo que somos es nada, lo vil y menospreciado de la tierra, has escogido tú para avergonzar a lo sabio. Y Señor, por lo tanto no queremos ser avergonzados, no queremos ser sabios entre los hombres. Queremos seguir siendo de lo vil y menospreciado, mostrando la grandeza de tu obra en nosotros. Es posible ser salvos, es posible ser sanos, es posible estar en paz si estamos obedeciendo a tu voluntad, a lo que está en tu escritura. Poner el reino de Dios primeramente antes que cualquier cosa. Amarte a ti sobre todas las cosas, sobre todas las personas, sobre todo lo establecido. Pues tu palabra dice también que si amamos más padre, madre, hijos que a ti, no somos dignos. Y Señor, no dice que los dejemos de amar, dice que los amemos más que a ti. Entonces, si los amamos más que a ti, Señor, estamos totalmente fuera de tu mandamiento. Y por eso mismo, Señor, por avergonzar a lo sabio,
aquellos que todo creen que lo saben y que todos que están autorizados para dictaminar cómo camina el mundo, Señor, yo te pido que tengas misericordia y que tu Espíritu Santo actúe en ellos para que aprendan a obedecer tu palabra, porque el que no sabe obedecer, Señor, siempre quiere ser más inteligente que tú, y eso no es posible, Señor. La inteligencia es a partir de la obediencia a tu palabra. No decirte a ti lo que hagas, sino preguntarte a ti qué hago. Y Padre, pues ayúdanos a humillarnos, pues tu palabra dice que si nos humillamos donde se predica tu palabra, tú mirarás desde los cielos, perdonarás y sanarás nuestra tierra. Sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra para que seamos en verdad siervos obedientes, siervos honrados, no hipócritas, no de doble vida, no esclavos de emociones malsanas, Señor, ni esclavos de rencores, ni de malicias, ni de hipocresía, ni de iras, ni de contiendas, ni de disensiones, ni de herejías, ni de borrachera, ni de orgías, ni de codicia, Señor. Sabemos que somos libres porque tu Espíritu Santo muestra a nuestro espíritu que somos libres, Señor. No somos esclavos de nada, porque hemos renunciado a toda potestad del demonio sobre nosotros. No somos esclavos del imperio de los instintos expoliados por el demonio y la esclavitud del pecado que no permite que las personas caminen en la senda del bien ni de la paz. Con todas las tribulaciones no nos apartamos de tu amor porque queremos obedecer. Y Señor, ayúdanos a permanecer así. No queremos entrar en las mentes reprobadas, no queremos entrar en nada, Señor. Queremos obedecer. Es lo único que tenemos que hacer, pues es lo que nos marca tu palabra. Guardar tus preceptos, caminar en tus mandamientos, obedecer, buscarte y amar por lo tanto, Señor, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, con todo y nuestra lucha, tú eres vencedor. Tú te haces fuerte donde está nuestra debilidad, Señor. Ayúdanos a mostrar el amor que nuestro corazón siente cuando tú y yo nos vemos cara a cara, Señor. Aquí estoy, delante de ti, Señor. Levantando manos santas, Señor, sin iras ni contiendas. Ayúdame. Ayuda a mi familia, a mis vecinos, a mis amigos, a mi esposa, a los nietos. Pero ayúdanos a nosotros, Señor, a dar testimonio, a limpiar nuestro corazón de toda malicia, de todo sentimiento adverso, Señor. Tu perdón nos invada para que podamos también perdonar y pedir perdón, Señor.